buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a Mundo Misterio. En este video te voy a hablar 10 cosas acerca de Ed y Lorraine Warren. Todo sobre la pareja de investigadores paranormales más famosas a nivel mundial, la metodología que seguían, el museo y los casos más sonados, el horror en Amityville y la muñeca Annabelle. Simplemente conocido como los Warren, Edward Warren y Lorraine Rita Moran Warren fueron la pareja de investigadores paranormales más conocidos a nivel mundial tras investigar en más de 10.000 casos y ser lanzados a la fama por la gran pantalla. Ambos nacidos en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, en el seno de familias católicas, Ed Warren era un demonólogo autodidacta, mientras que Lorraine Warren era clarividente y medium. Número 10. Ed Warren afirmaba haber crecido en una casa encantada. Según Ed Warren, la casa en la que creció estaba encantada. La puerta del armario de su habitación se movía sola y cuando se abría podía ver luces en el interior formando la figura del rostro de una anciana. En otras ocasiones, la pelota de jugar al fútbol entraba rodando en su habitación como si le hubiesen dado una patada desde afuera. La temperatura comenzaba a descender y escuchaba pasos junto a la respiración de alguien entrando a quien no podía ver. Estas experiencias despertaron curiosidad en Ed por indagar en otras casas encantadas con la intención de comprobar que el fenómeno no era único y la curiosidad de saber cómo lo vivían otras personas. Por este motivo, muchas de las investigaciones de los Warren, aunque no todas, se centraron en casas encantadas y todo lo que conlleva esta temática. Presencia de espíritus en el interior, objetos moviéndose solos, fenómenos poltergeist y posesiones demoníacas. Número 9. Lorraine Warren empezó a ver auras a los 9 años. Según Lorraine Warren, sus habilidades clarividentes se desataron en su infancia mientras atendía a un estricto colegio católico de monjas llamada Laurelton Hall. A la edad de los 9 años, empezó a ver el aura de las personas comentando inocentemente sus experiencias con las compañeras de clase porque creía que todo el mundo veía lo mismo. Mira, las luces de la hermana Joseph son más brillantes que la de la hermana superiora, decía Lorraine. La madre superiora escuchó lo que estaba diciendo y reprimió los comentarios regañando a la niña. Lorraine, aquí no se hablan de esas cosas. Número 8. Ed y Lorraine se casaron en 1945. La pareja se había conocido en el cine cuando tenían 16 años, pero al poco tiempo, Ed Warren, con 17 años, se alistó en la Marina de Guerra estadounidense al final de la Segunda Guerra Mundial. Tras sobrevivir a un terrible accidente marítimo en el que ardió un petrolero y tuvo que saltar al agua junto a otros 100 marineros, a Ed le fue concedido un permiso de 30 días que aprovechó para casarse con Lorraine el 22 de mayo de 1945. El primer vástago de la pareja, una niña, nació en 1946. Desde el mismo instante en el que Ed regresó a servir a la Marina, permanecieron juntos hasta su fallecimiento en el 2006. En un primer momento, Ed intentó mantener a su familia vendiendo cuadros, aunque al de unos meses estaba ya investigando casas encantadas junto a su mujer, sumando habilidades. Número 7. Lorraine era medium de trance consciente. Una de las primeras residencias poseídas que estudiaron los Warren fue la casa Oceanborn Mary House en Heinecker, New Hampshire. Mientras entrevistaban al propietario Louis Rowe, Lorraine, que estaba callada, escuchando, entró repentinamente en trance. Al darse cuenta, Ed se puso nervioso porque era la primera vez que veía a su mujer de tal estado. El propietario, que seguía como si nada, comentó que muchos de los clarividentes que habían visitado la casa se habían puesto así. Posteriormente, Lorraine explicó que había tenido una experiencia extracorpórea, por lo cual abandonó su cuerpo, viéndose flotando en el aire mientras Ed y Roy hablaban. Lorraine afirmó que aquella fue la primera vez que aprendió a no temer a la muerte. Número 6. La metodología de los Warren. Cuando la actividad de los Warren empezó a difundirse a nivel local en el área de Nueva Inglaterra, los propietarios, que creían sufrir encantamientos o ser víctimas de sucesos paranormales, llamaban a la pareja pidiendo ayuda, fundamentalmente porque no había nadie más a quien pudiera recurrir que se dedicase a tales temas. Ed y Lorraine analizaban si el caso tenía credibilidad. De resultar interesante, el matrimonio acudía para ayudar a los afectados de forma altruista.
Al llegar, lo primero que hacía Ed era intentar buscar explicaciones naturales a los fenómenos. Después, Lorraine se pasaba por las habitaciones intentando percibir impregnaciones o tal vez rezaba o sostenía alguna reliquia en sus manos a modo de protección. A Lorraine le gustaba iniciar las investigaciones sentándose en el borde de la cama de las habitaciones porque decía que todo el cúmulo de pensamientos que le viene a la cabeza a una persona es cuando está a punto de dormirse, quedando impregnado. Gracias a sus habilidades clarividentes, Lorraine era capaz de percibir impregnaciones de pensamientos, emociones, presencias o incluso sucesos que habían producido en esa habitación. En ocasiones, hasta conversaba con las entidades que percibía. Número 5. La gesta de los Warren por demostrar que los fenómenos paranormales eran reales. En un primer momento, la iglesia no le hizo caso ni cuando solicitaban los exorcismos, por lo que los Warren se veían en la tesitura de intentar realizar las limpiezas ellos mismos. Durante el caso Smurl, el que investigaron en 1986, el ataque continuado de un súculo a una familia en Pensilvania, Ed fue lanzado por la entidad violentamente al suelo a una distancia de 3 metros. Incapaz de combatir a la presencia maligna por sus propios medios, los Warren volvieron a pedir por enésima vez ayuda a las autoridades eclesiásticas locales, siendo denegada nuevamente. Ed no se tomaba bien que la iglesia se negase a ayudar a una familia en este tipo de apuros, por lo que decidió aprovechar el tirón mediático que había adquirido, convocando una rueda de prensa masiva delante del lugar de los hechos. La treta dio resultado en el Vaticano. El caso Smurl llegó a los oídos del cardenal Joseph Aloysius Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Ratzinger asignó a un exorcista para que realizase un ritual romano en la casa Smurl, lo cual fue muy poco habitual, ya que este ritual se suele administrar exclusivamente a personas. Desde que finalizó el procedimiento hasta la actualidad, el edificio ha permanecido completamente limpio. Número 4. Ed Warren era contrario a la Ouija. Ed Warren sostenía que nunca se debían realizar sesiones de Ouija e ir a las consultas de psíquicos para que te echen las cartas o te lean las manos porque, según afirmaba, se abren puertas que tal vez luego sean muy difíciles de cerrar o no se puedan cerrar nunca. La teoría de Ed es que venimos al mundo en una especie de habitación en cuyas paredes no hay puertas que se abran a otros planos sobrenaturales. Ed Warren insistía que a través de ciertas prácticas esotéricas como la Ouija, el tarot, consultas a mediums, invocaciones, ceremonias satánicas, se pueden crear puertas que se abren a esos planos, dejando entrar entidades, demonios y espíritus. Una vez que están dentro, las puertas desaparecen. En el interior, lo que sea que haya entrado permanece porque no quiere abandonar este plano. Esos demonios o espíritus pueden quedar adheridos a la persona que ha abierto la puerta o incluso llegar a poseerla con consecuencias fatales. Número 3. El diablo me obligó a hacerlo. Cuando la actividad de los Warren saltó al público, se ganaron miles de seguidores, pero también un aluvión de críticas. Gran parte de la prensa los calificaba como una pareja agradable, bien intencionada, pero incapaz de aportar evidencias científicas tangibles sobre los fenómenos que describían. En 1981, los Warren causaron un revuelo mediático al intervenir en el caso Cheyenne Johnson, en el que Ernest Cheyenne Johnson afirmaba haber matado a su casero estando bajo posesión demoníaca. Este caso se hizo famoso bautizado como The Devil Made Me Do It. El caso del diablo me obligó a hacerlo. El aspecto más polémico es que en Estados Unidos el sistema legal está basado en la jurisprudencia. Si un tribunal exime a un criminal alegando que estaba poseído por el diablo cuando cometió un homicidio, establecería un precedente legal que puede acabar sentando jurisprudencia. La consecuencia más grave es que de suceder tal cosa, a partir de ese momento los asesinos podrían alegar posesión demoníaca para eximirse y de demostrarse se tendría que aceptar. El caso El diablo me obligó a hacerlo probablemente sea la ocasión que más desacertados estuvieron los Warren. No por no defender la posibilidad de la posesión demoníaca que puede tener causas psiquiátricas médicas, sino por meterse en un berenjenal en el que no tenían que haber entrado nunca. Número 2. El horror de Amityville. El caso más conocido a nivel mundial en el que estuvieron envueltos los Warren fue el horror de Amityville. En diciembre de 1975, el matrimonio de George y Kathy Lutz se trasladaron a vivir a una casa colonial del barrio de Amityville
en el número 112 de la calle Ocean Avenue en la costa sur de Long Island, Nueva York. En la medianoche del 13 de noviembre de 1974, uno de los anteriores habitantes, Ronald DeFeo, había entrado armado con un rifle a la residencia, matando a 6 miembros de su familia, primero a sus padres mientras dormían, luego sistemáticamente a todos sus hermanos y hermanas. ¿Qué podía salir mal comprando una residencia con semejante historial? A los 28 días, el matrimonio Lutz abandonaba apresuradamente su nuevo hogar, clamando que la casa estaba encantada, dejando atrás todas sus pertenencias en el interior y permitiendo que en el banco ejecutasen la hipoteca. El lugar había quedado congelado como si alguien se acabase de marchar repentinamente. La nevera estaba llena, los platos en la cocina sin recoger, todos los muebles tal cual, las camas hechas, la ropa de la familia todavía estaba en los armarios. George y Kathy relataron a los Warren que habían estado sufriendo un fenómeno poltergeist masivo. Las puertas y ventanas de su casa se abrían solas, se escuchaban ruidos extraños, voces, gritos desgarradores, se veían luces fantasmagóricas en las habitaciones y las camas se movían temblando. En la primera visita de los Warren, Lorraine dijo estar aterrorizada sin saber exactamente por qué. Cuando subió por las escaleras al segundo piso, notó como si una cascada de agua golpease contra su cuerpo, como si aquello fuese el portal de entrada a un averno en el que percibía la presencia de algo malvado que no era humano. Incapaz de continuar, Lorraine se sentó en las escaleras sintiéndose mal físicamente con náuseas, cuando comenzó a percibir las impregnaciones de los múltiples asesinatos ocurridos en la casa. Mientras tanto, Ed bajaba al sótano a provocar que la presencia se revelase, dándole órdenes de que se mostrase con crucifijo en la mano. A los pocos instantes, una fuerza abrumadora lo tiró al suelo, aplastándolo contra él, firme e impidiendo que se levantase. A las pocas semanas, los Warren regresaron a Amityville para realizar una sesión de espiritismo clásica, junto a otros medios, una legión de testigos, periodistas y las cámaras de un programa de televisión. Durante la sesión, la medium Mary Pascarella detectó la presencia de un brujo que habitaba en la casa en 1928. Una de las cámaras que intentó subir a filmar en el segundo piso se vino abajo con fuertes dolores en el pecho cuando estaba en las escaleras. Aún así, no se lograron recoger evidencias empíricas, salvo una polémica imagen disparada de forma automática por una cámara de infrarrojos que había colocado el fotógrafo Gene Campbell en la segunda planta, con un carrete en blanco y negro. Esta foto se conoce como el fantasma de Amityville. Número 1. La muñeca poseída Annabelle. Los Warren habían fundado en 1952 la asociación Nesper, a través de la que realizaban investigaciones con otros colaboradores e impartían clases sobre temas paranormales en los que se mostraban filmaciones, fotos y grabaciones de audio. Además, tras participar en más de 10.000 investigaciones, los Warren habían ido recopilando objetos misteriosos o supuestamente poseídos, almacenando una gran colección que dio lugar a el Museo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut. De todos los objetos que hay expuestos en esta muestra pionera, el más conocido, más horripilante y maligno según los propios Warren es la muñeca poseída Annabelle. La muñeca había sido regalada en 1970 a una enfermera de 28 años por su madre. La enfermera le colocó sobre la cama como adorno. Al de cierto tiempo se encontró con que al regresar a su habitación la muñeca había cambiado de posición. A veces la encontraba con las piernas cruzadas o tumbada sobre el costado. Después, la enfermera y su compañera de habitación empezaron a encontrar notas escritas en pequeños trozos de papel tirados en el suelo en los que ponía "Help me, help us", ayúdame, ayúdanos. Al tiempo, la muñeca empezó a aparecer en habitaciones distintas, en ocasiones botando un líquido rojo como si estuviera sangrando. Un compañero de las enfermeras que había ido a la habitación a echar la siesta se despertó repentinamente con la sensación de que estaba siendo ahogado y se encontraba la muñeca con los brazos alrededor de su cuello, como si estuviera intentando estrangularle. Al quitársela de encima, se comprobó que tenía múltiples arañazos por todo el torso. Al principio las enfermeras pensaron que alguien había estado metiéndose en su habitación para gastarle una broma pesada, pero comprobaron que el objeto seguía moviéndose sin que nadie hubiera entrado en la habitación. Como no sabían qué hacer, contactaron con un medium. Este medium dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña fallecida llamada Annabelle.
Posteriormente se comprobó que antes de construirse el edificio de apartamentos en el que residían, la parcela estaba ocupada por una casa en la que había vivido realmente una niña llamada Annabelle Higgins, fallecida con 7 años. Esta medium afirmaba que el espíritu de la niña era benigno y decía estar a gusto viviendo con las enfermeras. Las compañeras de habitación accedieron a que Annabelle siguiera viviendo en la muñeca, pero con el tiempo la situación fue a peor. Cuando los Warren examinaron el objeto tras interesarse en el caso, llegaron a la conclusión que estaba poseído o siendo manipulado por un demonio que no buscaba establecerse permanentemente en la muñeca, sino saltar a una persona lo suficientemente débil como para poseerla. Dada su peligrosidad, los Warren decidieron trasladar a Annabelle inmediatamente a su museo tras ser rociada con agua bendita, donde actualmente se expone almacenada dentro de una vitrina acristalada con un crucifijo. Ed decidió encapsular a la muñeca porque un sacerdote que visitó el museo tras enterarse de la figura que estaba poseída por demonios decidió cogerla y arrojarla al suelo. Mientras conducía de vuelta a su diócesis, el cura perdió inexplicablemente el control del vehículo, estampándose contra un camión y destrozando el coche. El religioso salió vivo del accidente de milagro. Lorraine también percibía algo maligno en Annabelle y advertía no mirar directamente a los ojos a la muñeca. Independientemente de si está encantada o no, la muñeca es tan fea que da miedo con solo verla. Y tú dime qué opinas acerca de los Warren. ¿Eran personas bien intencionadas pero no demostraron nada científicamente? ¿Crees que son investigadores paranormales legítimos o solamente vendedores de humo? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio.